¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema facilito de concentración, de cálculo de concentración de disoluciones. En concreto, de cálculo de tanto por ciento o porcentaje en masa. El enunciado del problema lo tienes en la descripción, pero vamos a leerlo. Dice, una pintora prepara una mezcla de pintura amarilla y pintura negra con 2,25 gramos de ocre y 0,75 gramos de negro. Calcula el tanto por ciento en masa de cada componente en esta mezcla. Bien, te he puesto entonces una pequeña foto de los dos componentes de esta mezcla de pintura. Tenemos, según nos dice el enunciado, 2,25 gramos de ocre. Vamos a sacar siempre los datos, los sacamos del enunciado y nos los anotamos. De ocre, 2,25 gramos. Vamos a poner aquí ocre. De pintura negra vamos a coger 0,75 gramos. Esto es lo que la pintora quiere coger para hacer su propia mezcla. Evidentemente, cuando junte los 2,25 gramos de ocre y los 0,75 gramos de la pintura negra, tiene 3 gramos de la mezcla, una mezcla homogénea que hemos llamado disolución. Concretamente va a ser una disolución líquida. Como estamos hablando de masa, los datos nos los da en masa, pues vamos a usar, evidentemente, el porcentaje en masa, tanto por ciento en masa. ¿Cómo calculamos el porcentaje en masa de cada uno de los componentes de la mezcla de la disolución? Vamos a poner en líneas generales la palabra componente y luego ya particularizaremos poniendo la palabra ocre y pintura negra. Bien, el tanto por ciento en masa de cada componente es la división, el cociente entre la masa de ese componente, lo dividimos entre la masa total, cuidado aquí, es la masa total de la disolución y lo multiplicamos todo por 100. Como tenemos dos componentes, nos da igual por dónde empezar. Vamos a empezar, por ejemplo, por el ocre. El porcentaje en masa del primer componente denominado ocre sería, tal y como estamos viendo ya en la fórmula, porque la debemos escribir, aquí a la derecha vamos a poner un 100, y en la parte superior pues vamos a poner la masa de ese componente, que es el ocre. ¿Cuánto tenemos de ocre? Nos vamos al enunciado, y en el enunciado vemos, lo hemos sacado ya del enunciado, lo estamos viendo en la misma pantalla, en nuestra libreta, en nuestra pizarra, tenemos 2,25 gramos de ocre. Vamos a escribirlo, por tanto, aquí arriba en el numerador, 2,25 gramos de ocre. El ocre, según la denominación de los dos componentes de la disolución, fíjate que tenemos mucha mayor cantidad de ocre que de pintura negra. Este ocre, vamos a ponerlo aunque no nos lo pida, sería el disolvente. Y la pintura negra sería el soluto, aquel que se encuentra en menor cantidad. Vale, seguimos con nuestro tanto por ciento en masa. En la parte inferior debemos poner la masa de la disolución. Y la masa de la disolución es el total, que lo tenemos aquí sumado, son 3 gramos. Esto es lo que debemos poner en la parte inferior. En la parte inferior, por tanto, 3 gramos. Las unidades arriba y abajo han de coincidir siempre. Gramo y gramo se me van. 2,25% dividido 3 nos sale un 75% de ocre del primer componente. Vamos a hacerlo ahora para la pintura negra, para el negro. Vamos a hacerlo aquí un poco a la izquierda. El porcentaje en masa del segundo componente de la pintura negra será, volvemos a aplicar la fórmula, en la parte superior volvemos a buscar o buscamos la masa de pintura negra que la hemos sacado del enunciado, la ponemos aquí arriba. ¿Cuánto es? Pues son 0,75 gramos. Y finalmente, igual que hemos hecho antes, vamos a sacarlo de aquí, los 3 gramos de disolución, que ha sido la suma de las masas de ambos componentes, lo debemos poner en la parte inferior. Luego aquí abajo, 3 gramos. Gramo arriba, gramo abajo se me va. No nos olvidemos el 100. 0,75 lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre 3. Evidentemente nos sale
como ya sabías, un 25% de negro. ¿Y cómo sabías ya seguramente que había un 25% de negro? Porque la suma de todos los porcentajes, el 75% de ocre y el 25% de negro, suma siempre un 100%. Luego, el tanto por ciento en masa de este último componente, que es la pintura negra, la podíamos haber calculado de otra manera. Si la suma de los porcentajes es un 100, le hubiéramos quitado el porcentaje de la primera pintura, que hemos dicho que es el ocre. 100 menos 75, evidentemente nos sale un 25% de la última pintura, que era el negro. Bien, facilito, ¿no? Unidades físicas para el cálculo de disoluciones. Segundo y tercero de eso. Cualquier duda, abajo en los comentarios, a tu disposición. Venga, al lío.